Gracias por acompañarnos en la emisión número 54 de Tópicos Universitarios, un espacio independiente donde queremos difundir y divulgar el quehacer generado al interior de las universidades en las diferentes áreas de su actividad cotidiana. Este espacio se encuentra abierto a todos los universitarios de las distintas instituciones de educación superior. Yo soy Hipólito Fierro Rafta y los invito a que nos sigan por YouTube y Facebook y a que nos escriban por correo electrónico a tópicosuniversitarios@gmail.com si desean colaborar con este proyecto y para que nos hagan llegar sus comentarios y sugerencias. En la sección estadística, el doctor Mario Miguel Ojeda nos habla del pensamiento estocástico. En esta ocasión quisiera platicar sobre el pensamiento estocástico o pensamiento probabilístico. Esta es una manera de pensar el mundo que ya existía en el siglo XIX, pero que se consolida a principios del siglo XX. Desde los siglos XVII y XVIII, el cálculo de probabilidades había ocupado la atención de los matemáticos y se habían desarrollado ya fórmulas para calcular probabilidades y se tenían ya las definiciones. Así llegamos a conocer en el siglo XVIII la definición clásica de probabilidad, que fundamentalmente plantea que tenemos que hacer una división entre eventos probables y eventos posibles, y con esto calcular un índice, un porcentaje que nos dice la probabilidad de ese evento. Esta fórmula sirve para aplicarla en situaciones teóricas donde podemos calcular el número de eventos posibles y el número de eventos probables. Pero en la vida real no siempre se puede trabajar con esta fórmula, y así aparece la definición de probabilidad como frecuencia relativa. Es decir, nosotros observamos en la realidad el evento y contamos cuántas veces se presenta lo que nosotros consideramos. Y así podemos calcular, por ejemplo, la probabilidad de accidentes en una carretera o la probabilidad de que se accidente un avión. Si contamos el número de vuelos que hay en un día o en un periodo de tiempo que puede ser meses y años, y vemos cuántos aviones se accidentaron. Entonces calculamos esta frecuencia relativa, que sería una probabilidad muy pequeña, como sabemos. Las definiciones de probabilidad se unificaron y apareció la definición axiomática alrededor de 1930. El científico soviético, en aquel tiempo existía la Unión Soviética, Kolmogorov, define los axiomas que constituyen ya una teoría matemática de la probabilidad. A partir de esta teoría matemática se crea una área dentro de la matemática que es la teoría de la medida, y como una teoría particular, la teoría de la probabilidad. Pero aquí, en la parte matemática, nosotros no nos comprometemos con la interpretación que hacemos de la probabilidad. La interpretación puede ser una interpretación subjetiva o puede ser objetivada a partir de la observación de los eventos en la realidad, o puede ser una probabilidad teórica, pero la interpretación es lo que interesa a la hora de aplicar el pensamiento probabilístico o pensamiento estocástico. Y es aquí donde se desarrollan las escuelas de la
estadística asociadas a esta interpretación de la probabilidad. Hay una escuela que plantea como punto de partida el uso de la probabilidad condicional que fue postulado por el reverendo Thomas Bayes en el siglo XVII. Y esta escuela que permaneció durante mucho tiempo sin poder tener aplicaciones concretas o muchas aplicaciones concretas, llega a la mitad del siglo XX con mucho poder porque se resuelven muchos problemas analíticos y entonces esta interpretación de la probabilidad irrumpe en la estadística y se genera todo un desarrollo de lo que sería la escuela bayesiana, que así se le denomina a esta interpretación, que plantea fundamentalmente que nosotros podemos hacer una suerte de actualización de la probabilidad de los eventos a partir de la observación de los eventos, incorporando estos datos, esta información objetiva al planteamiento inicial que se hace de la probabilidad. Entonces aquí hay una combinación de dos elementos. Por un lado, lo que se conoce como la probabilidad a priori o a priorística. Antes de observar el evento, tenemos cierta información o percibimos cierta probabilidad para el evento. Por ejemplo, podríamos nosotros decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que llueva el día de hoy? ¿No? Pues nosotros observamos y podríamos hacer un planteamiento puramente subjetivo de esa probabilidad, ¿sí? Pero nosotros también tenemos datos de cuántos días iguales a este se ha presentado lluvia en este lugar. Y entonces combinamos estas dos informaciones vía el teorema de Bayes o Bayes, como también se le dice, y obtenemos esta probabilidad. Entonces, esta es una interpretación que ha logrado atraer al desarrollo del pensamiento probabilístico en los últimos tiempos. Se ha quedado atrás esta visión puramente objetiva de que para calcular probabilidades nosotros necesitamos tener los elementos objetivos, que sería la probabilidad frecuencial. Y entonces nosotros interpretamos como una frecuencia relativa la probabilidad. Pero a la hora de tomar decisiones, nosotros tenemos que valorar también riesgos, tenemos que valorar percepciones y entonces las interpretaciones que se hacen de la probabilidad son más tirándole a teórico o a subjetivo. Y entonces estas interpretaciones hacen que el pensamiento estocástico se haya metido en muchas áreas de la ciencia. Así podemos nosotros probar hipótesis científicas y establecer criterios de evidencia empírica y de fundamentación teórica, y podemos construir teorías sobre los diferentes eventos o acontecimientos o fenómenos que estudia la ciencia, pero también para tomar decisiones en el ámbito de los negocios, la teoría del riesgo, todo lo que tiene que ver con las ciencias actuariales, todo lo que tiene que ver con los medicamentos, con las vacunas, etcétera, están llenas de este pensamiento estocástico, pensamiento probabilístico. Cómo el ciudadano común interpreta la probabilidad
es una cosa que se ha investigado, que también los psicólogos y los economistas estudian esta parte de la percepción de la probabilidad para la toma de decisiones cotidianas. Eh, entonces, la interpretación de la probabilidad se convierte en un aspecto fundamental para comprender las escuelas de la estadística y del desarrollo científico en general. Regresaré a hablar más sobre estos temas en futuras cápsulas. Por el momento, muchas gracias. En la sección del Grupo Lumo, Juan Pablo Martínez Castillo platica con el doctor Marcos Fernando Ocaña Sánchez. Muy buen día a todos los que nos sintonizan en Tópicos Universitarios. El día de hoy tendremos una entrevista con el maestro Marcos Ocaña, el cual nos va a comentar un poco y nos va a contar un poco de su trayectoria académica. Cuéntenos, maestro, por favor. Hola Juan Pablo, buenos días, gracias. Específicamente de mi trayectoria en general, bueno, yo soy egresado de la Facultad de QFB, Química Farmacéutica Biológica, generación 2008, precisamente esta casa de estudios de la Universidad Veracruzana, aquí en Jalapa, Veracruz. Hace unos años concluí la maestría en neuroetología, en generación por ahí 2014, y actualmente estoy por concluir, bueno, ya concluí, estoy en espera nada más del examen de grado del doctorado en ciencias biomédicas, también por aquí por parte de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias, maestro. Muy, muy interesante. Tengo entendido que en algún momento de su postdoctorado, que diga, de su maestría, y realizó un viaje a Canadá. Sí, terminó mi maestría y hice, bueno, durante la maestría hice una estancia en la ciudad de Lagos de Moreno, en Jalisco, mi último semestre de la maestría, como parte de lo que nos piden de requisito. Fui a trabajar con el doctor César Soria Fregoso en el campus de Lagos de Moreno, en Q-Lagos, de la Universidad de Guadalajara, haciendo un poco de histología y de cosas que trabajo con ellos. Y cuando estaba allá, me llegó la oportunidad, la oferta de que estaban buscando un becario para trabajar en la Universidad de Montreal, en el centro hospitalario de la Universidad de Montreal, en Canadá. Y me acuerdo que pues yo ya no tenía beca, ¿no? Y se me iba a acabar la maestría porque pues no, ya había acabado tanto la maestría como mi beca de CONACYT para hacer estancia. Entonces me acuerdo que por recomendaciones del doctor me dijo, no, tú mándale, ¿no? Así de no pierdes nada. Y mandé mi currículum y dije, bueno, yo hago esto y aquello y pues me gustaría trabajar con ustedes. Hasta incluso dije, pues si quieren un doctorante o algo, ¿no? Mi sorpresa fue que les interesó el perfil que enviaba y pues me ayudaron para que se armara todo. Fuimos buscando programas, estancias. Al final, por una partida de trabajo de ellos, salió para que yo pudiera irme de estancia 3 meses para allá. Entonces, cuando yo concluí mi maestría en el 2016, julio del 2016, por aquí yo terminé mi estancia en junio en Jalisco. Me acuerdo que regresé a Jalapa 2 días a entregar material y todo. Y me fui a mi casa, yo soy de Tabasco, fui a ver a mi mamá 2 días y agarré, y pues, el mismo julio estaba agarrando vuelo a Cancún y de Cancún salí a Montreal y estuve por allá 3 meses en el laboratorio de Patoneuro, se llama, con el doctor Christopher Rose, y con el doctor Rafael Ochoa, que es egresado de aquí de la UB, precisamente de QFB también. Y con ellos estuve 3 meses desde hasta octubre ahí en Montreal, en la provincia de Quebec. Muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia pues, internacional. Realmente, las personas que nos sintonizan son universitarios. ¿Recomendaría este tipo de estancias de investigación, pues este cambio de perspectivas internacionales? ¿Las recomendaría usted, maestro? Claro que sí, de hecho, algo curioso es que en Montreal hablan francés, entonces yo ni francés y tampoco pues como que inglés, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me preguntaron, ¿hablas inglés? Y yo dije, sí, claro, o sea, no llevamos, ¿no? De nuestros inglés y yo veía la tele, ¿no? Pero yo realmente nunca había hecho un curso propiamente de inglés, soy muy autodidacta, entonces yo ya había pasado mi certificación del Saber
Y como me fui por estancia externa, no precisamente por vínculo de la escuela, sino que el hospital me trajo, o sea, me llevaron ellos con viáticos y recursos de ellos, pues en la embajada, en la parte de la embajada de Canadá no me pidieron mi certificado de inglés, me dijeron, bueno, ahí está tu papel, ¿no? Entonces llegando, para mí fue así muy, ¿qué voy a hacer? Porque pues yo no sabía ni decir más que como el meme del TikTok, ¿no? Good morning, my name is Marcos, y hasta ahí. Obviamente sí sabía inglés, pero me daba miedo, nunca lo había practicado. Pero pues no, como a la semana se me quitó el miedo y en el hospital la ventaja que tiene es un hospital muy grande y habían personas, o sea, conocí personas de países africanos, me acuerdo que había un chico de las Islas Mauritanias y yo me acuerdo que las vi en algún momento en la primaria en el mapa de geografía, ¿no? Y habían chicos de Francia, habían muchos latinos y todos nos juntábamos y hablábamos inglés, porque era el común, ¿no? Entonces yo ahorita que estoy de este lado como maestro y tengo mis tutorados, siempre les digo, busquen las estancias, váyanse por una nacional primero. Es más, empezamos con lo básico, que es lo que nos ofrece la UB, los intercambios, las jornadas de verano y de invierno entre facultades de la UB, apliquen para que vayan conociendo, por lo menos, me voy a Orizaba, ¿no? Me voy a Coatza, me voy a Poza Rica. De ahí busquen una nacional. Nació en México, a Mérida, todos, y de ahí vámonos por una internacional. Me da miedo, busco un país de habla latina, y si no, me aviento al inglés. Entonces, que le perdamos ese miedo al inglés. Justo ahorita una de sus compañeras, una tutorada mía, iniciamos el semestre, me dice, bueno, yo quiero irme de estancia. Entonces nos pusimos de meta que cada que llegara una convocatoria y le apuntábamos a la nacional, se abre la convocatoria de países de Latinoamérica y ella busca una estancia a Perú. Y pues él me dice, es que me da miedo. Le digo, pues tú inténtale, lo peor es que te pueden decir es que no. Y metimos papeles, constancias, certificaciones, y se gana su estancia y se fue y justo viene regresando, ¿no? Y obviamente con la cabeza de, quiero más, ahora quiero probar en otro lado. Y entonces efectivamente eso, lo ve nos da como muchos ventajas para hacer este tipo de estancias, solo es perderle el miedo al inglés, que es que nos da pavor, pero digo, con que sepas pedir para ir al baño y cómo comer, es más que suficiente, creo. Muchísimas gracias, maestro Caña, el cómo nos comparte pues esta experiencia y el ampliar los conocimientos, pues pasando las fronteras, como bien nos comparte. Y bueno, no sé si nos pueda contar un poco de su línea de investigación, por si hay alguna persona interesada en colaborar o realizar algún proyecto con usted. Cuéntanos un poco, por favor. Claro, yo trabajo realmente con, como les decía, ¿no? El laboratorio que me fui a Canadá se llama Hepatoneuro y son precisamente dos órganos muy importantes, el hígado y el cerebro. Y yo justo trabajo con la conexión que hay entre estos dos, con una línea que es acerca de estudio de sustancias, metabolitos naturales, plantas medicinales o productos de síntesis o incluso sustancias como suplementos alimenticios, que por un lado podrían haber toxicidad a nivel hepático o que podrían servir como hepato y neuroprotectores, ya que hay una enfermedad que se llama encefalopatía hepática, que tiene que ver con cuestiones de cuando se lesiona el hígado, afecta a nivel cerebral, hay cambios conductuales, histológicos. Entonces nosotros probamos diferentes sustancias en modelos animales, hacemos análisis histológicos de cerebro, de hígado, a nivel corteza prefrontal, a nivel hipocampo, pruebas de memoria y aprendizaje con ratitas. Hacemos análisis en sangre de las ratitas para ver cómo está todo este sistema y pruebas en general conductuales, bioquímicas e histológicas de esta línea, ¿no? Pero nos centramos en las cuestiones de hígado y cerebro, en la conexión que hay entre ambas. Yo trabajo en la Facultad de QFB junto con la doctora Minerva Hernández Lozano, que es con quien comparto trabajo y laboratorio directamente, y entre los dos tratamos de elucidar este tipo de investigación, ¿no? Que es lo que llevo ya alrededor de unos 8 años, yo creo, tratando de consolidar como línea. Muchísimas gracias, muy interesante su labor a través de pues estos largos años y pues realmente se nota que le gusta y domina su tema. Muchísimas gracias. No sé si guste compartirnos algunas palabras que le diría a las personas que nos sintonizan, ya sea de primer semestre, segundo semestre, pues personas que regresan de lo que fue una pandemia, de 2 años de pues separación de esta área práctica. No sé si nos gusta compartir algunas palabras. Claro, sobre todo para mis estudiantes y los que no, también todos los que estamos en la facultad o que estamos formándonos en este camino de ciencia en cualquier área de la Universidad Veracruzana,
que no nos desanimemos. Muchas veces creemos o nos creemos cuando nos dicen que no somos buenos y les creemos más a las otras personas que a nosotros mismos, ¿no? Entonces, con que creamos entre nosotros mismos y no decaigamos, creo que lo vamos a lograr, porque muchas veces pensamos que es que saqué 7, es que saqué 6, y algo que a mí se me quedó muy fuerte es, y era algo que me decía mi mamá y siempre me ayudaba, me decía, si tú no te titulas o no traes un título de químico a la casa, no importa, seguirás siendo mi hijo, ¿no? No pierdes tu esencia de tu nombre. Y no siempre tenemos que ser el número 1. Podemos ser el número 2, el número 3, el número 10, y no nos va a quitar, ni nos va a dar una corona, ni nos va a poner un letrero que diga somos los peores, ¿no? Siempre hay que buscar ser felices y con eso vamos a lograr dar un buen papel y un buen trabajo. Entonces, no desanimarse y aguantar, porque la realidad está después de tu título de graduación, ahí es donde viene el verdadero reto, ¿vale? Muchísimas gracias por este intercambio de cosas tan bonitas que usted ha vivido. Muchísimas gracias. Espero que las personas que nos sintonicen, pues se le contagie un poco de esta, energía con la cual nos comparte las cosas. Muchísimas gracias, maestro Marcos. Este es todo de nuestra parte y síganos sintonizando. Gracias, Juanpi. Nos vemos. Hemos llegado al final de Tópicos Universitarios. No olviden suscribirse al canal y activar la campana para que puedan recibir las notificaciones de los estrenos. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias a través del correo electrónico tópicosuniversitarios@gmail.com. Soy Hipólito Fierro Rafta y esperamos contar con ustedes en nuestro siguiente programa de Tópicos Universitarios, donde los integrantes de las diversas instituciones de educación superior nos hablan sobre su quehacer cotidiano.